Vamos a ir a la palabra. Gloria al Señor. Gracias, Felipe. Vamos a ir a la palabra. Quiero que me acompañe, por favor, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5. Libro del profeta Daniel, capítulo 5. Ahí vamos a tomar la palabra del Señor hoy día. Y le vamos a poner por título a esta palabra: una gran fiesta que termina en una gran tragedia. Wow. ¿Habrá? Sí, que hay fiestas que terminan en tragedia. Una gran fiesta que termina en una gran tragedia. Libro del profeta Daniel, capítulo 5. Usted se pone en pie y leemos la palabra. Gloria a Cristo. En el nombre de Jesucristo el Señor leemos la palabra. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ponga atención a esto. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Voy a los versículos 25 al 28. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Aleluya. Gloria a Cristo. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tome asiento, Dios le bendiga. Sabe, hermano, el día viernes, que mi esposa estaba de turno en su trabajo, dediqué todo el día solamente a escuchar palabra de Dios. Dediqué todo el día a buscar algo que llegara a mi corazón y me sacudiera. Porque tal como hablaba mi hermano Felipe, que es uno de mis hijos, en su oración, lo que hemos estado viviendo, hermanos, como nación, tiene un origen, pero también tiene un fin. Porque todas las cosas tienen un origen y todas las cosas tienen un fin. Y sabe, yo creo que uno de los más grandes problemas que el ser humano lleva en el corazón es un espíritu. Y es un espíritu que desde el inicio de los tiempos ha sido un espíritu que ha ido haciendo daño, causando daño y destrucción. Me refiero a la soberbia. Hermano, las naciones heredan cosas. Las familias heredan cosas. Los hijos heredan cosas de los padres.
O sea, todos en el fondo somos la secuencia de la herencia de algo. Somos la herencia de algo. Estos dos capítulos, hermanos, el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Daniel son terribles. Yo no sé si usted los ha leído los dos. Son dos capítulos terribles. En el capítulo 4 está la historia de Nabucodonosor y en el capítulo 5 la historia de Belsasar. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia. Y sabe usted que Babilonia llegó a ser uno de los reinos más importantes del mundo. Más importantes del mundo. Lo repito, Babilonia llegó a ser uno de los reinos más grandes del mundo. Tan grande sería que en la revelación del capítulo 4, Dios lo revela como un árbol frondoso, donde hacían nido las aves del cielo y donde abajo pastaban las bestias del campo. O sea, era el lugar donde tenía puesta la mirada prácticamente el mundo entero. Babilonia era como lo que llamaba la atención. Babilonia era como el centro de atracción del mundo en aquel entonces. De hecho, hermano, una de las 7 maravillas antiguas del mundo es los jardines de Babilonia. Los jardines de Babilonia. Hermano amado, y ahí hay un rey, o hubo un rey llamado Nabucodonosor. Y ese rey llegó a ser tan grande, y ese rey llegó a ser tan reconocido, y llegó a ser una eminencia, pero no porque él pudo serlo, no porque él tenía capacidad para hacerlo, sino porque Dios permitió que llegara a ese nivel. ¿Me hago entender? O sea, hermano, nadie llega a una altura y nadie llega a lugares de privilegio si no es porque Dios lo permite. Y aún siendo Babilonia un pueblo enemigo del pueblo de Dios, Dios permitió que Nabucodonosor llegara a ser grande, como lo dice la misma palabra. Pero ¿por qué esa palabra? Porque Dios a través de eso quiere entregar una lección al mundo y una lección a la gente. Hermano querido, Nabucodonosor llegó a ser tan grande que él comenzó a hacer lo que quería. A quien quería le alargaba la vida y a quien quería se la quitaba. Llegó a ser un hombre prepotente, un hombre que lo que él decía, eso se hacía. Ahí reinaba un espíritu que es el espíritu de soberbia. La soberbia es un espíritu que tiene el ser humano y que lleva por dentro, y que ese espíritu es el que le hace sentir dueño del mundo, dueño de todo. Una persona soberbia es esa persona que cree que él tiene la razón en todo, y él hace lo que se le antoje, lo que se le ocurre, porque se cree dueño de todo. Eso es la soberbia. Hermano, la soberbia es uno de los pecados más fuertes delante de Dios. La soberbia es uno de los espíritus más fuertes delante de Dios. Y Dios le dará duro a la soberbia, le dará duro a la soberbia. Pero mire esto, escuche esto. Resulta que Nabucodonosor, por su soberbia, comenzó a subyugar a la gente, a humillar a la gente, a aplastar a la gente, sin reconocer que él había llegado donde estaba porque Dios se lo había permitido. Qué terrible, hermanos, cuando una persona no reconoce, cuando una persona no asume que si ha logrado algo es porque Dios se lo ha dado, que si ha logrado algo es porque Dios se lo ha permitido, y que si ha alcanzado una estatura es porque Dios lo ha hecho. Gloria al Señor. ¿Sabe? Hay una palabra en el libro de Primera de Crónicas, que es una palabra, hermano querido, que generalmente nosotros tomamos cuando hay catástrofes naturales, cuando hay problemas. Y si usted se dio cuenta, en este tiempo de caos que hemos vivido como nación, afloró esta palabra en los Facebook, en los WhatsApp y en un sinfín de cosas. Esa palabra que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y ahí dice el Señor: entonces yo oiré desde los cielos. Amén. Gloria al Señor. Pero hermano amado, equivocadamente
tomamos esa palabra o vamos a esa palabra o usamos esa palabra cuando estamos sufriendo algo. Pero si usted va al contexto de esa palabra en Crónica, Dios no la habló en un momento de caos. Dios no la habló en un momento de aflicción. Esa palabra se la entregó Dios, hermano querido, a Salomón cuando él iba a armar la gran fiesta de presentarle a Dios el templo que había construido. Entonces se da cuenta, Salomón estaba armando una tremenda fiesta para presentarle a Dios la construcción que había hecho, el templo para Dios. Entonces lo que Dios quiso decir con esto es que, hermanos queridos, pastores que estén escuchando o viendo esta palabra, pueden tener la iglesia más grande, pueden tener la iglesia más lujosa, pueden tener la iglesia con más gente, pero si no está lo que Dios pide, no será más que un edificio con comodidades, con muchas cosas, pero Dios no hará una obra. Gloria al Señor. No estoy en contra de las grandes iglesias, ni soy tampoco un mezquino que porque la iglesia mía, la iglesia que ministro es pequeña, estoy en contra de la iglesia grande. No, no es ese mi espíritu. Voy al espíritu de la palabra. Porque lo que Dios quiso decir es que si dentro de esa tremenda y lujosa casa se hicieran 4 cosas, Dios haría su obra. Porque primero Dios le dijo a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y enviare pestilencia a la tierra, amén, le dice, si se humillare mi pueblo. O sea, le está diciendo de que puede ocurrir la tragedia más grande. Puede pasar en una nación lo más trágico, lo más terrible. Pero si la iglesia, punto 1, se humilla delante de Dios. ¿Y qué es humillarse? Humillarse, hermano querido, no es tomar una actitud hipócrita ni farisea. No, es reconocer al Dios soberano. Es reconocer a Dios como Señor y Creador y sustentador de todas las cosas. Eso es lo primero. Si se humillare mi pueblo, o sea, si esta pequeña iglesia o las grandes iglesias se reúnen para reconocer la soberanía, el poderío, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, en esa iglesia estará el Señor. ¿Lo crees, sí o no? Amén. Si en una iglesia, sea grande o pequeña, los que están reunidos reconocen a Dios como omnisciente, omnipresente, todopoderoso, Señor y Creador, justo, el primero y el último, Alfa y Omega, el que vive y el que ha de venir, en esa iglesia ocurrirán cosas maravillosas. Gloria al Señor. Y luego dice, y oraren. Hermano, usted puede orar. La gente puede orar. Pero hay mucha gente que ora, pero no se humilla. Hay mucha gente que presenta un pliego de peticiones a Dios. Como cuando va el empleado delante del patrón a pedirle aumento de sueldo. El primer paso es la humillación. Y la humillación es reconocer al Señor como el Señor de todas las cosas. El segundo paso, dice esa palabra, es orar. El tercer paso es buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro del Señor. Hermano, ¿a qué venimos a las iglesias? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el afán de estar en la iglesia? ¿Cuál es el espíritu que nos convoca? Porque si a usted y a mí no me convoca el espíritu de buscar el rostro de Cristo, estaré perdiendo tiempo. Estaré perdiendo mi tiempo. Y lo cuarto, que es lo más trascendental, y dice que es apartarse de los malos caminos. Amén. Apartarse de los malos caminos. ¿Por qué tomé esta palabra en medio de lo que estoy predicando? Resulta que Nabucodonosor no entendió nunca la lección. No la entendió nunca. Y Dios tuvo que tomar cartas en el asunto para hacerle entender quién era realmente Dios. Hermano querido, ¿de qué forma Dios le habló a Nabucodonosor? ¿De qué forma Dios le habló a Nabucodonosor? ¿Qué es lo que tuvo Nabucodonosor? ¿Alguien ha leído el capítulo 4? Tuvo un sueño. Amén. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia tiene sueños? Tiene sueños, pero no los declara. Tiene sueños y no le consulta a Dios de qué se trató su sueño. Y a veces se quedan con el sueño y se mueren con el sueño dentro. Nabucodonosor tuvo un sueño.
Y el sueño que tuvo Nabucodonosor lo espantó. No sé si le pareció familiar la palabra con lo que le pasó a Belsasar. También se espantó. Nabucodonosor se espantó cuando tuvo el sueño. Fue un sueño terrible, hermano. Fue un sueño terrible de Nabucodonosor. Hermano, y buscaron a la misma persona que buscó Belsasar. A la misma persona. Daniel. ¿A quién representa Daniel? Daniel representa a esa persona que vive en intimidad con Dios. Daniel representa a esa persona que tiene el Espíritu del Señor, que tiene el Espíritu de Dios y que puede, hermano querido, interpretar las cosas que a alguien le están pasando. Juntó Nabucodonosor a todos sus magos, hechiceros, brujos, todo lo que tenía en el pueblo. Porque lamentablemente Babilonia, hermano Nabuy, parecía Egipto. Una nación donde abundaba todo tipo de pecado y todo tipo de dioses paganos. Pero sin embargo llegaron a la conclusión que ahí en el reino había una persona que se llamaba Daniel. Y dijeron que tiene el espíritu de los dioses. No tenía el espíritu de los dioses Daniel. Daniel tenía el espíritu de Dios, de Jehová, del único Dios poderoso. Ese espíritu tenía Daniel. Hoy, hermano, necesitamos esa persona. Necesitamos hoy gente con el espíritu de Daniel, que sepan interpretar qué es lo que está pasando. Hermano, Jesús dijo claramente, de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama está tierna, ¿qué pasa? Cercano está el verano. Amén. Hermano, todo esto que está pasando aquí en mi país, Chile, ¿pasa solamente aquí? No. Hermanos queridos, toda nuestra querida y morena América está siendo víctima de lo mismo, Países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil y ahora nosotros. ¿Será casualidad? Bolivia, ¿será casualidad? Hermano, no es casualidad. Esto es algo que está ocurriendo en una y otra nación, ¿Qué significará todo esto? ¿Qué querrá decirnos Dios con esto? Si cuando la rama está tierna es porque está cercano el verano, cuando estas cosas están ocurriendo, ¿qué es lo que está pasando? Está cercano, está a las puertas la venida de Cristo, está a las puertas el retorno de Jesucristo. Pero sin embargo, hasta la iglesia se da vuelta tratando de entender, ¿y por qué estará pasando esto? Y tratamos de preguntarlo y una y otra vez. Está en la palabra, hermano, está en la palabra. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Está haciendo lo mismo que hicieron estos reyes, con un espíritu soberbio. La iglesia no ha entendido de que la iglesia no tiene que tener un espíritu soberbio, tiene que tener un espíritu humilde. Amén. Porque Dios levanta al humilde. Amén. Gloria al Señor. Hermano querido, Nabucodonosor no entendió nunca, el tema no lo entendió nunca. Daniel se lo explicó, Daniel se lo dijo. Daniel le dijo lo que tenía que hacer si quería ver prosperidad en su vida y en su nación. Porque lo que venía sobre Babilonia era una destrucción, era una hambruna, era una miseria que venía. Se lo hizo saber, se lo hizo entender, que él sería cortado como árbol a la raíz. Se lo hizo entender Daniel. Y le declaró, le dijo, redime tus pecados con justicia, haz misericordia a los oprimidos y tal vez esto alargue tu tranquilidad. Él vivía una tranquilidad porque él era el rey, él tenía de todo, hermano. Pero los demás estaban sufriendo. Pero mire cómo es Dios. Resulta que a la vuelta de un año completo, porque el capítulo 4 dice que al cabo de 12 meses, ¿cuánto es 12 meses? Un año, hermano, un año. Un año anduvo Nabucodonosor masticando las palabras que Daniel le dijo. Y sin embargo, a la vuelta de un año, dice que paseándose por los pasillos del gran palacio de Babilonia, expresó, ¿no es esta acaso la Babilonia que yo construí? Esa palabra yo, cuando viene de un ser humano, es una palabra de soberbia. ¿Me está escuchando? Ese yo que nace del ser humano es una expresión de soberbia. Amén. Porque el único yo es Dios. Amén. Él dijo, yo soy el que soy. Amén. Santo, yo soy el que soy. Amén. Pero Nabucodonosor dijo, yo construí. Y luego dice, con la fuerza de mi poder. ¿Y qué poder tenía Nabucodonosor?
Si todo lo que tenía, Dios le había permitido lograrlo. Y luego dice, para gloria de mi majestad. ¿Quién es el único que merece gloria? ¿Quién es el único que merece majestad? ¿Acaso no es Dios? O sea, Él, a pesar de haber recibido una palabra, haber sido amonestado por Dios, Él sigue actuando de la misma manera. Hermano, ¿cuántos de los que aquí estamos sentados, Dios nos ha hablado una y otra vez, y seguimos actuando de la misma manera, de la misma manera? ¿Cuántos que están escuchando o viendo esta predicación en cualquier lugar del mundo, Dios les ha hablado una y otra vez y siguen haciendo las cosas de la misma manera, chapoteando sobre el mismo lodo, cometiendo los mismos pecados, los mismos errores y yéndose en contra de Dios? Porque la soberbia del hombre es ir en contra de Dios. Y mire cómo se traspasan las cosas. Mire cómo se traspasan. Termina el reinado de Nabucodonosor porque muere y el reinado lo hereda el hijo. Es lindo cuando los hijos heredan algo de los padres, pero cuando heredan cosas buenas. Cuando heredan cosas buenas. Cuando alguien dice, este es hijo de tigre, porque es inteligente igual que el papá, porque hace buenas obras igual que el papá, o porque es un predicador igual que su padre. Esas cosas son buenas heredarlas. Pero mire lo que heredó Belsasar, hermano. Heredó la soberbia de su padre. Heredó la soberbia de su padre. Heredó el reino, lo bueno, pero heredó lo malo también. Y dice que hace una fiesta, una gran fiesta. 1000 invitados a la fiesta. Y los 1000 invitados eran grandes, dice que invitó a sus grandes. Aquí hay otro gran problema, hermano. Recuerdo, estaba haciendo una charla motivacional una vez en la empresa. Y todos tenían un rótulo acá con el nombre. Y entonces los fui nombrando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Y había uno que era el más alto de todos, que sobresalía, pero largamente de todos, y no lo nombré. Y no lo nombré, por una razón bien puntual. Lo nombré a todos, me dice, profe, no me nombró a mí, y eso que soy el más grande. Le dije, mira, no sé, por alguna razón no te nombré, pero la palabra grande significa mucho. Eres el más alto, es verdad, pero si fueras el más grande, serías el más humilde. Gloria a Dios. ¿Es así o no es así? El más grande no es el que mide más. El más grande es aquel que se humilla, amén, que es capaz de ceder el lugar, que es capaz de dar un paso al costado. Ese es el grande. ¿Sabe quién fue grande? Juan el Bautista. Cuando vio venir a Cristo y dijo, es necesario que yo mengüe para que éste crezca. Eso es el grande, eso es el grande, hermano. Eso necesita la iglesia hoy día. Gente grande, pero en ese espíritu. No gente agrandada, sino gente grande de espíritu. Y mire lo que hace este Belsasar. Dice que hizo una fiesta para 1000 y comenzó a beber, ¿qué cosa? Vino. Yo tengo un problema contra el vino. Si alguien de los que está aquí en la sala bebe vino, tome esta palabra. Yo tengo un problema contra eso. Yo tengo un problema contra eso. Ahí está mi hijo Felipe y él puede decirlo. En mi casa, desde su niñez hasta el día de hoy, ellos jamás vieron una botella de vino en mi casa. Jamás vieron una cerveza en mi casa. Porque yo vengo marcado por eso, hermano. Yo vengo marcado por eso. Mi padre fue un alcohólico. Y por el alcoholismo de mi padre, yo tuve que vivir solo, hermano. Sin papá y sin mamá. Porque sabe usted, hermano, que el alcohol o el vino ha separado más familias, ha destruido más familias que cualquier otra cosa. El vino ha destruido más familias que cualquier otra cosa. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, el vino ha causado más estragos en las familias que cualquier otra cosa. Y no me venga con que, pastor, es que un poquito no hace nada. Muéstrame dónde dice la Biblia eso. Otros se defienden, les dicen, bueno, Dios transformó el agua en vino. Haga una cosa, vaya a la llave, llene un vaso de agua y ore por él para que se transforme en vino y va a ser vino santo. Hermano querido, ¿qué es lo que hizo Belsasar? Comenzó a beber vino. La Biblia dice esto, escuche, el vino es... ¿Qué dice la Biblia? El vino es
escarnecedor. El vino es escarnecedor. ¿Qué significa la palabra escarnecedor? Denigra. Cuando el Salmo 1 dice que no estuvo sentado en silla de escarnecedores, significa que alguien no estuvo denigrando a alguien. Porque la silla de escarnecedores, cuando se sientan a pelar a alguien, como se dice en chileno, a descuerar a alguien, el vino hace eso, denigra a una persona. El vino termina destruyendo a una persona. Había una canción secular que a mí me llamaba la atención, me reía escuchándola. No sé si alguien, otro pecador que está aquí, le escuchó. Que decía: por el vino me quedé sin casa, por el vino me quedé sin esto, por el vino me quedé sin esto. Y era una tremenda realidad, hermano, una tremenda realidad. Yo, por causa del vino de mi padre, yo me crié sin papá y sin mamá, por causa de eso. Me acuerdo hace años atrás, Felipe estaba niño y tuve que ir a grabar unas cosas a Concepción, hermano, y lo llevé a él, me acompañó él. Y el pastor que dirigía la emisora allá nos invitó a almorzar. Y cuando llegamos al restaurante donde íbamos a almorzar, pidió 2 cervezas heladitas. Y me trae una a mí y le dije: oh, pastor, yo no bebo. Está heladita, me dijo, aunque estuviera como estuviera, pastor, yo no bebo. Y Felipe me mira y me dice: papá, el pastor toma cerveza. A veces la inocencia, hermano, a veces la inocencia. Pero dígame una cosa, si usted bebe vino en su casa, ¿tendrá moral para decirle un día a su hijo que no lo haga? ¿Tendrá moral para decírselo? Si usted destapa una cerveza en su casa y se la toma delante de un hijo, ¿podrá decirle después: hijo, esto no se hace? Esto es lo mismo que pasó con la gente que saqueó los supermercados. Amén. Y llegó con los hijos, con los carros llenos de cosas a la casa. ¿Podrá después decirle a un hijo: hijo, no se roba? Y el hijo le dirá: papá, usted me llevó a robar, usted me enseñó a hacerlo. Amén. Entonces a veces se hereda, hermano, lo que nosotros hacemos. Se hereda lo que nosotros hacemos. Y mire lo que ocurre con esto. Dice la palabra que cuando tenía Belsasar el sabor del vino, o sea, el vino causa algo, hermano, causa algo. Dice que cuando tenía el sabor del vino, miren lo que se le ocurrió, miren lo que se le ocurrió con el sabor del vino: vayan y traigan los vasos de oro y de plata que mi padre trajo de la casa de Jehová. Tremendo, ¿ah? ¿Qué le parece la palabra? Tremenda, ¿cierto? ¿Usted quiere ver días mejores? ¿Usted quiere ver bendición en su vida? Hay cosas que tenemos que cortar entonces. Que tenemos que cortar. Dijo un predicador una vez: hay gente que no se atreve a hablar de esto, porque a alguien le puede caer mal. Más mal le va a caer el vino y la cerveza. Amén. Hermano amado, escuche esto. Cuando tenía el sabor del vino en la boca, ordenó que trajeran los vasos de la casa de Jehová. De la casa de Jehová. Traigan los vasos de la casa de Jehová, tráiganlos. ¿Para qué? Para que beba yo, mis grandes y mis concubinas. Wow. ¿Por qué no dijo: vayan y traigan los vasos de Moloch, traigan los vasos de Jezabel, traigan los vasos del dios Baal, traigan los vasos de este y del otro? ¿Por qué tenían que ser los vasos de oro y de plata de la casa de Jehová? ¿Por qué tenía que ser así? Porque un vicio, ¿contra quién se va a ir más fuerte? Contra alguien que de alguna manera ha sido transformado en un vaso de honra para Dios. Ahí es donde más va a tratar de ser medio un vicio. Y lo va a buscar, y lo va a buscar, y lo va a buscar el vicio, hasta hacerlo caer. Hasta hacerlo caer. Porque la victoria más grande del enemigo es cuando un hijo de Dios cae. Él no se alegra de tener un mundo tendido en una cuneta o durmiendo en la calle a todo sol, muertos de curado. Pero cuando un cristiano llega a eso, es la victoria más grande que pudo haber tenido el enemigo. Ahora piensen esto, hermano. Vamos para el mensaje. Esta fue la introducción. Miren lo que ocurre. Mandó a buscar los vasos. Comienzan a beber en los vasos que trajeron de la casa de Jehová. ¿Quién los trajo? Nabucodonosor, el papá. Nabucodonosor no los usó, mire. ¿Y por qué no los usó? Porque Nabucodonosor, antes de morir, reconoció
que no había Dios más grande sobre toda la tierra que Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Pero ¿cuándo lo reconoció? Después de pasar 7 tiempos pastando como los animales. Después de pasar 7 tiempos pastando como los animales. Ahí reconoció que Dios, que Jehová era el verdadero Dios. Amén. Ahora mire lo que pasa con Belsasar. Belsasar está bebiendo y está feliz de la vida. Por eso le digo, una gran fiesta que termina en una gran tragedia. Está en la fiesta, todos happy. Bailen, beban, hagan todo. Manda a buscar hasta los vasos de honra de la casa de Jehová para que vean que esta es una buena fiesta. Cuando de repente aparecen los dedos de una mano de hombre en la pared. Hermano, ¿qué pasaría? Escúcheme, voy a poner el escenario más trágico. ¿Qué pasaría si usted o yo estamos haciendo en un momento lo que más le molesta a Dios? Lo que más es abominable delante de Dios. A veces ese pecado escondido, a veces ese pecado oculto que va metido dentro de nosotros. Y lo estamos ejecutando y en ese momento, hermano, y en ese momento apareciera la mano de Dios escribiendo. Bendito ¡Wow! Dios. ¡Qué terrible sería, hermano! ¡Qué terrible sería! ¡Qué terrible sería! Como cuando decimos que nos pillara Dios con las manos en la masa, hermano. Con las manos en la masa. Y apareciera la mano de Dios escribiendo. El rey Belsasar está feliz de la vida porque está embriagado. Está embriagado. Él está disfrutando lo que le gusta, el vino. Y de pronto aparece la mano escribiendo en la pared. Escucha esto. Belsasar no sabía lo que estaba escribiendo en la mano. Él no sabía lo que había escrito en la mano. Pero entonces, ¿por qué cuando vio la mano dice que se turbó? ¿Por qué se turbó? Si él no sabía lo que estaba escribiendo en la mano. ¿O lo sabía? No sabía. Él veía que había una mano escribiendo, pero no sabía que estaba escribiendo en la mano. Y dice que se turbó en gran manera. Dice que sus lomos, hermano, o sea, lo que se supone que es la fortaleza del ser humano comenzó a temblar. Hermano, que triste, estaba así. Dice que su rodilla daba la una con la otra. ¿Qué significa eso? Estaba temblando. Estaba temblando el solo hecho de ver la mano que estaba escribiendo, hermano. ¿Se imagina usted, hermano? Que en el momento en que usted o yo estuviéramos haciendo algo que a Dios le incomoda, le molesta de nosotros, apareciera una mano escribiendo algo. Fue tanta la desesperación de Belsasar como fue la desesperación de su padre cuando tuvo el sueño, que mandó a buscar a todos sus encantadores, a toda la gente que él tenía, para que vinieran y le dijeran qué significaba la escritura que estaba en la pared. Nadie del reino, que era del reino, se lo pudo descifrar. Nadie se lo pudo descifrar. Pero mire, a cambio de Nabucodonosor, que Dios le dio una oportunidad, haciéndolo pasar ese terrible tiempo de llegar a pastar igual que un animal, con Belsasar fue distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque Dios le declara lo siguiente: mandaron buscar a Daniel. Mandaron buscar a Daniel de nuevo. Alguien dijo: aquí hay un hebreo en el cual está el espíritu del Dios viviente. Ah, wow, del Dios viviente. O sea, alguien reconoció que había un Dios que era soberano. Está el espíritu del Dios viviente y traen a Daniel. Y cuando traen a Daniel, hermano querido, Daniel comienza a declarar el tema a Belsasar. Y respondió y le dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tu recompensa para otros. ¿Por qué le dijo eso? Porque el rey Belsasar de alguna manera quería congraciarse con Daniel. Quería congraciarse con Daniel. Hermano querido, un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, no va a ir por prebendas. No va a ir por prebendas. Va a ir a decir lo que Dios le mandó decir. Porque puede ser que lo que Dios le mandó a decir sea muy duro y muy fuerte, y no lo va a poder aliviar con prebendas. ¿Qué le ofreció el rey Belsasar?
un collar de oro. Un collar de oro. ¿Qué más le ofreció el rey? Dice que le ofreció ser el tercer señor en el trono. ¡Wow! Nosotros no nacimos para ser terceros, hermano. Bendito eres Dios. Nosotros nacimos para ser primeros. Amén. ¿Hay algún tercero aquí? No nacimos para eso, hermano. La Biblia dice que yo y usted no nació para ser cola, sino para ser cabeza. ¿Y cuándo seremos cabeza? Cuando digamos las cosas por su nombre. Y cuando digamos lo que Dios nos mandó decir. No lo que a mí se me ocurrió. No lo que yo quise decir. No lo que yo dije para estar bien con usted y de una buena ofrenda o de un buen diezmo. No, yo tengo que decir lo que Dios me dijo que le dijera. Amén. Amén. Porque puedo recibir de usted un collar de oro. ¿Pero qué voy a recibir de Dios? Aleluya. Entonces le dijo el Altísimo Dios: oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. ¿Le suena parecido esto hoy? ¿Le suena parecido esto hoy? Eso se llama injusticia, ¿o no? Injusticia. Bendito eres Dios. Y eso está ocurriendo hoy. Y la injusticia delante de Dios también es pecado. Y Dios tarde o temprano hará caer su mano de justicia. De justicia. Hermano, nuestra nación ostentaba ser el jaguar de América. El jaguar de América. Conversé con un pastor de la República de El Salvador y él me dijo: ¿sabe cómo miraban a Chile desde El Salvador? Como el único país de una economía estable, como el único país con paz donde poder vivir, como el único país de tranquilidad. Y de la noche a la mañana nos transformamos, lo que usted y yo hemos visto. ¿Por causa de qué? Por causa de la soberbia. Por causa de la soberbia. Lo dije hace 2 domingos atrás en una palabra. Porque nosotros, hermanos queridos, no hicimos lo que tendríamos que haber hecho. Haber declarado a Chile como nación de Cristo. Como nación de Cristo. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. No dice la nación cuyo Dios será Jehová. No, dice cuyo Dios es Jehová. Amén. Gloria al Señor. Hermano querido, Nabucodonosor hizo lo que quiso. Pero mire esto. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Dios pone y saca reyes. Amén. Dios pone y saca reyes. Dios puede poner y sacar un pastor. Dios puede poner y sacar un obispo. Por grande que se considere, por tremendo que se considere, Dios lo puede sacar. Amén. Dios lo puede remover si no está haciendo lo que Dios le ordenó que hiciera. Yo no quiero ser removido a las brasas. Quiero ser removido hacia arriba por el Señor. No sé usted. Gloria a Dios. Cuando sufre una persona, sufre también su entorno, su familia, y sufre la sociedad. Y eso es lo que ha estado ocurriendo con nosotros. Hermano querido, y viene Daniel. Y como Daniel no fue por el collar, ni por ser tercero en el reino, Daniel fue porque Dios le ordenó que fuera. Y Daniel le dice: rey, esta es la escritura que tú viste en la pared. Ahora piensa en esto. Míreme por favor, míreme. Deponga su soberbia, míreme. Resulta que si temblaban las rodillas de Belsasar sin saber qué decía la escritura, ¿cómo habrá temblado ahora cuando le comienzan a declarar la escritura? Esto es lo que escribió la mano rey. Mene, Tekel, Uparsin. Esto escribió esta es la escritura. Esa es la escritura.
Yo me imagino, hermano Belsasar. Me imagino a Belsasar delante de Daniel. El rey, el que se creía dueño de todo. El que lo tenía todo y hacía lo que quería. Ahí estaba el rey. Ahí estaba el rey. ¿Cómo me gustaría que de repente un patrón de empresa, hermano, estuviera así delante del cristiano? Cuando el cristiano le comienza a hablar de Cristo y le comienza a decir que por su soberbia lo puede perder todo. Que por su soberbia lo puede perder todo. Pero ¿sabe lo que nos pasa? Nos faltan pantalones para hacer esto, hermano. Nos faltan pantalones a la iglesia para hacerlo. Tenemos miedo que nos echen de la pega. Tenemos miedo que nos tilden de esto y de lo otro. ¿Sabe para lo que yo debiera tener miedo? Es para andar metido donde no tengo que meterme. Amén. Pero no debiera tener miedo para decirle ni a la iglesia ni a una persona que se está en pecado, está condenado. Daniel no tuvo problemas para decírselo al rey. Le dijo, mira, esto significa Mene, que Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Aleluya. Santo. Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Bendito eres Dios. Tremendo, hermano. Y le ha puesto fin. Pero si eso es duro, mire lo que viene enseguida. Le dice, Tekel significa esto. Hermano, ponga atención. Pesado fuiste en balanza. Yo a veces me fijo cuando la gente se sube a la balanza para ver si bajó o subió de peso. Y mira la balanza con optimismo y ve que va para arriba en vez de abajo. Eso quiere vender la romana. Quiere vender la balanza. Pero mire esto. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Bendito eres Dios. Y fuiste hallado falto. Y fuiste hallado falto. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios. Fuiste hallado falto delante de Dios. Y luego le dice esto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. O sea, producto de eso, Dios le quitó el reino. Se lo quitó. Y no solamente eso, porque esa misma noche Belsasar murió. Esa misma noche Belsasar murió. Por eso le dije, compare al padre con el hijo. A Nabucodonosor le dio una oportunidad a través de una lección. Con esto voy a concluir. ¿Cuántas lecciones nos ha dado Dios? ¿Cuántas lecciones nos ha dado Dios? Amén, bendito eres Dios. ¿Cuántas veces nos ha puesto Dios en un aprieto para decirnos, esto yo soy capaz de hacer? Hermano, aunque parezca majadero y muy personal, ¿sabe por qué me atreví a predicar esta palabra hoy día? Porque yo sé hasta qué momento Dios puede llegar con uno. Imagínese que yo estando en la plenitud de mi vida y sin ningún problema, en un par de horas, entro poco menos que muerto a una clínica. Ven así, mi Dios. Sin tener nada que yo pudiera decir, me va a pasar esto. Y ahí Dios, ¿qué hace? Disculpe que lo voy a tutear. Ahí Dios te dice, hey, yo soy Dios. Amén. Ahí Dios te dice, yo soy Dios. Amén, bendito eres Dios. No te juegues conmigo. No te juegues conmigo. No te burles de mí. Bendito eres Dios. No seas santo donde te conviene que te vean. Sé santo en todas partes. Amén. Donde estés. Porque donde no te ve el pastor ni los hermanos, te veo yo. Amén. Te veo yo. Y para mí es más terrible que me vea Dios a que me vea usted. Es más terrible. Esa misma noche, Belsasar murió. ¿Dónde se originó todo? Cuando se le ocurrió comenzar a tomar vino. De ahí vino todo lo demás. Aquí en Chile se usa una expresión, no sé si la ha oído usted. Cuando a alguien se le calienta la boca, no lo para nadie. Y yo tuve un familiar así. Cuando se le calentaba la boca, era 1 mes, 2 meses, 3 meses y no paraba.
Si había pan, da lo mismo. Si había que comer, da lo mismo. Total, él estaba disfrutando de su vicio. Pero Dios hace justicia. Aquí está la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos iglesia? Dios habla antes de tiempo. Habla a tiempo y después de tiempo. Y lo he dicho más de una oportunidad. Antes de tiempo para prevenirnos. Para prevenirnos. A tiempo para hacernos reaccionar. Después de tiempo para recogernos y hacernos de nuevo. Pero la palabra de Dios es eterna. Póngase en pie, por favor. Mene, mene, tekel uparsin. ¿Sabe? A veces escucho hermanos que Dios los usa en lenguas. ¿Y saben lo que me habló el Señor? Hermano Miguel, ¿sabe qué me habló el Señor cuando leí esas 4 palabras? ¿Cuántas veces gente hablando en lengua Dios lo habrá usado para decirnos algo? Y no lo entendimos ni lo atendimos. Y tampoco le dijimos: Dios, me gustaría saber qué fue lo que dijo. Me gustaría saber si me estabas hablando a mí o le estabas hablando solamente a Él. Porque estas 4 palabras, si usted las menciona, es como estar hablando lenguas. Mene, mene, tepekelu parsin. Y usted no entiende nada. Pero el Espíritu de Dios sabe qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. A mí me hubiese gustado mucho que esa palabra hubiera dicho: Dios confirma tu reino y te exalta. Que hubiese dicho: fuiste puesto en balanza y has sido hallado bien delante de Dios. Y que hubiese sido: tu reino lo extiendo por todas partes. Pero lamentablemente era todo lo contrario. Era todo lo contrario. ¿Qué quiere decirnos Dios con esta palabra? Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Dios no puede ser burlado. Se perdió un amén. Amén, así es mi Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. Pues todo lo que el hombre haga o siembre, eso mismo va a cosechar. Y tal vez no lo vaya a cosechar en Gavillacel. Vendrá en la gavilla de sus hijos. Vendrá en la gavilla de sus hijos. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala quieren tener un hijo alcohólico? Levanten la mano. Wow, ninguno levantó la mano. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala quieren tener un hijo drogadicto? Alguien dirá: no se lo doy a nadie. Bueno, pues entonces, la única manera es que mis hijos o sus nietos y mis nietos vean en nosotros el cambio que Cristo ha hecho. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los hijos heredan de sus padres. Algunos heredan el carácter, otros heredan las mañas. Algunos heredan los buenos hábitos, otros heredan los malos hábitos. De usted depende, de mí depende qué herencia vaya en mis hijos y en mis nietos. De usted depende la próxima sociedad. De usted depende la próxima sociedad. Porque la próxima sociedad que reinará y que gobernará esta tierra, ¿saben cuál va a ser? La generación que viene de nuestros lobos. ¿Cuántos confirman esto? Amén. La generación de los que están ahí atrás y que la hermana Yonersi les está hablando de Cristo, les está enseñando de Cristo. De ahí Dios levantará personas que tengan un carácter distinto al nuestro, que no sean cobardes igual que nosotros. Niños y niñas que se atrevan a decirle cuando le ofrezcan algo, decirle: no, 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 porque Cristo está en mi corazón. Y que se atrevan a decirle: porque lo que tú estás haciendo es malo y eso te traerá problemas. Pero como nosotros
nosotros no nos fuimos atrevidos en decirlo, hoy día vemos a gente enredada en mil cosas, y en muchas participamos nosotros también. ¿Ama a sus hijos? ¿Ama a sus hijos? Pues entonces, si usted ama a sus hijos, comienza a orar por ellos ahí donde están. Comienza a orar por ellos ahí donde están. ¿Ama a sus nietos? Amo mis nietos y espero ver en ellos al Señor moviéndose, gracias al trabajo que están haciendo con ellos. Comienza a orar. Ore por ese hijo suyo que no quiere venir a la iglesia. Ore por esa hija suya que le hace el quite cuando usted le habla de Cristo. Ore por ella. Ore. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que usted no ha podido hacer, la oración lo hará. Lo que usted no ha podido lograr, la oración lo logrará. Sea una mujer de oración. Sus rodillas tienen más fuerza que sus palabras. Rodillas dobladas tienen más poder que un ejército de pie. Rodillas dobladas tienen más fuerza que un ejército en pie. Dios quiere ver rodillas dobladas. Así como está mi hermana Sandra ahí con sus rodillas dobladas y seguramente orando por sus hijos. Así Dios necesita rodillas dobladas, orando por la generación que viene creciendo. Porque desgraciadamente, hermano, tenemos una generación en este país enferma, una generación resentida, una generación de odio, una generación con odio, y que lo único que quiere es dañar. Necesitamos comenzar a ver crecer niños, jóvenes y señoritas que vengan con un corazón sano, y con un corazón que hable de Dios, que hable de Cristo, para que traigan un ungüento a esta sociedad. Ahí donde está, comience a orar mientras adoran los hermanos.